Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos al canal Vida para ti. Como siempre, compartiendo palabra que traiga bendición a tu vida y te ayude a disfrutar la nueva vida en Cristo. Gloria a Jesús. Quiero aprovechar y la manera más rápida que tengo de comunicarme directamente con esta hermana que queremos mucho, la hermana Juanita, desde Carolina del Norte. Dios te bendiga, mi amor, y gracias por ese detalle hermoso que me hiciste llegar. Muchas gracias. La hermana que siempre, ¿verdad?, está pendiente de todo lo que ponemos en el canal, y no tan solo eso, sino que sabemos que lo comparte. Y también de esa misma manera dar gracias a otras vidas que se comunican, que nos escriben. Esta hermana de Panamá, que también eh, me dio las gracias por ese mensaje: aprende a orar y tu vida cambiará, que le fue de tanta bendición. Gracias por compartir eh, ese mensaje de gratitud. Es tan bueno cuando uno recibe esa retroalimentación, ese beneficio que reciben las vidas a través de la palabra que nosotros compartimos. Pues es alentador, nos anima, pues son muchas las batallas que nosotros libramos cada día para poder llevar el mensaje de salvación y de restauración. Así que te agradezco enormemente tu tiempo dedicado para compartirme cuán de bendición fue a tu vida. No doy los nombres porque, ¿verdad?, no sé si la persona quisiera que le demos a conocer. De igual manera, a este hermano de Paraguay que también me escribió compartiendo otra información acerca de un tema que compartí también en el canal, y eso se lo agradezco también porque nos enriquece. Así que son bienvenidos todos aquellos comentarios, recomendaciones, consejos. Todo es bienvenido, pues lo que queremos cada día es poder bendecir mejor sus vidas. Y qué mejor que ustedes, aquellos que nos escuchan, que nos siguen, para darnos sus impresiones, compartir sus experiencias, y de esa manera seguir mejorando y poder satisfacer la necesidad en sus vidas. Así que se lo agradecemos grandemente, y como siempre, bienvenidos todos aquellos que nos hayan llegar con buena intención. Bueno, y hoy eh, vamos a estar compartiendo el tema de la intercesión, específicamente la diferencia que existe entre la oración y la intercesión. Es bueno que la podamos distinguir, porque en la medida que lo podemos hacer, nos habilita mejor a la hora de ese tiempo que dedicamos para la oración, saber si estamos en ese tiempo de intercesión o de oración, porque a veces sucede que le dedicamos más tiempo a la oración y no a la intercesión, o viceversa. Nos dedicamos a interceder mucho, pero no oramos. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Puede suceder, puede suceder. Y es por eso que yo te invito a que aquí me acompañes a estudiar la palabra, y confiando en que te ayude en tu vida espiritual. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar por hablar de la diferencia entre lo que es orar versus lo que es interceder. Y voy a tratar de explicártelo de una manera lo más sencilla posible, porque la idea es esa, que lo podamos comprender y aplicar de inmediato. Orar podemos entonces definirlo como es todo tipo de conversación que tenemos con Dios. Y en esa conversación puede incluir diferentes aspectos, como por ejemplo,
puede que en ese día de yo comunicarme con Dios esté en una actitud de agradecimiento. Y mi tiempo de oración yo lo dediqué en ese espacio a agradecerle a Dios por tantas bendiciones. Y fue una manera de yo orar con Dios, de yo comunicarme con Dios. Puede ser que también acontezca que esté en un tiempo de confesión, porque el Espíritu Santo que nos redarguye y nos convence de pecado, sabemos que hay aspectos en nuestra vida que hemos fallado, que necesitan ser santificados, y tomamos ese tiempo para confesarnos ante Dios. Como puede ser un tiempo de peticiones personales que tenemos guardadas en nuestro corazón y sacamos ese espacio para hablar con Dios acerca de ellas. Tenemos a veces en ese tiempo de comunicación con Dios, tenemos ese deseo de adorarlo, de exaltarlo, de cantarle cánticos. Y eso también es parte de la oración. No tenemos mejor ejemplo que el Padre Nuestro. Cuando nosotros tenemos el Padre Nuestro y lo estudiamos detenidamente, nos damos cuenta de que incluye todos estos aspectos. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa esto? Puede que entonces dentro de la definición no la centremos en ese tiempo de oración en cuanto al aspecto de gobierno, ¿verdad? Sino en el sentido, venga a mí tu reino, venga a mí tu reino. Lo que significa que yo le estoy pidiendo a Dios que me enseñe a vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Y eso implica que todo lo que comprende valores éticos, morales, conductuales, todos ellos se deben ir manifestando en mi vida. Y eso es el reino de Dios en mí, un reino de justicia, un reino de amor. Y en mi persona se debe ir manifestando. Ven a mí tu reino. Como también venga tu reino, pero Jesús mismo nos enseñó que el reino de Dios ya estaba aquí, en nosotros, en nuestras personas. Y a veces solamente lo conceptualizamos en el sentido de gobierno, a nivel como algo externo, algo de afuera. No, también debemos aprender a verlo en el sentido interno, que ese reino se haga una realidad en mi vida. Eso es parte cuando yo tengo ese tiempo de oración, de conversación con Dios. Yo le pido que me ayude en ese sentido. También en esa comunicación que yo tengo con Dios, incluimos el perdón de pecado, que está muy relacionada con la confesión. Porque cuando yo reconozco delante de Dios mis pecados, le pido que me perdone. Y como el Padre Nuestro entrelaza eso con la relación con mis hermanos, si yo estoy clara de que yo tengo algo en contra de algún hermano, tengo que hacer dos cosas. Tengo que reconocerlo y arreglar ese asunto para luego venir a arreglar el asunto que yo tengo con Dios acerca de algún pecado. Entonces, todo ese tipo de oración que nos enseña el Padre Nuestro es tan hermosa porque es que nos está invitando a una ¿qué? A una reflexión, a una introspección de cómo está mi condición de vida delante de Dios. Y está muy relacionada, mis amados, con la intercesión, aunque usted no lo haya considerado. Vamos a ir viendo en el desarrollo del tema cuán relacionada está la oración con la intercesión. Y hay algo en el camino que si no se establece nos afecta para poder ser unos buenos intercesores. Dice aquí, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Seguimos elevando peticiones en nuestra comunicación con Dios para que nos guarde,
para que nos libre y así poder vivir una vida consagrada para Dios. Así que en esta oración del Padre Nuestro encontramos varios elementos que nos ayudan a saber qué vamos a hablar con Dios en esa conversación. Desde actitud de gracia, confesión de pecado, peticiones por el pan de cada día, o sea, por nuestras necesidades, tanto físicas como materiales. En fin, que debemos tener claro este punto para poder ir avanzando. Cuando nosotros vamos a Primera de Timoteo en el capítulo 2 y la vamos a leer desde la traducción contemporánea de la Biblia del Dr. Yatensi, nos habla acerca de lo siguiente. Pablo está animando a su discípulo y le dice lo siguiente: en primer lugar, los animo que pidan a Dios, hagan oraciones e intercedan por los demás. Y también vivan y practiquen lo que oran. Oren y respeten a los gobernantes y a todos los que están en una posición de autoridad. Así que Pablo está exhortando a Timoteo y también a nosotros. Está animándonos a que tengamos una vida de oración y una vida de intercesión. ¿Y por qué nos anima? Porque muchas veces precisamente el ánimo se va apagando. Las batallas constantes, tantas cosas que van surgiendo en el camino que podemos descuidarnos de estos aspectos que son tan importantes en la vida de un cristiano. Ahora, cuando aquí Pablo está hablándole a Timoteo acerca de la oración, el doctor Yatensi hace una nota de pie que yo quiero hacer referencia porque es muy importante que la tengamos presente. Nos va a ayudar a comprender por qué muchas veces nosotros no tenemos un tiempo de intercesión efectivo. Dice aquí el doctor Yatensi acerca de la oración a la que Pablo se refiere. Él nos explica que el concepto lo trae aquí de la siguiente manera Jesucristo. Jesús pronunció esta palabra al hablar de la oración proseuge, ¿okay? Que no se encontraba en el léxico secular griego. Y esta palabra tiene 3 niveles específicos que yo te los voy a tratar de explicar. Proseuge, la palabra comprende 3 raíces. La primera, pros, que tiene que ver específicamente con esa intimidad y esa relación que tú tienes con Dios por medio de la oración, de esa comunicación que tienes con Dios. Y esa unidad comprende 2 partes y es muy importante tenerlo presente porque muchas veces lo que tenemos es un monólogo en lugar de un diálogo con Dios. Tener presente que son 2 partes, está Dios y estás tú. Y una vez están estos dos seres íntimamente de parte de Dios, reconciliados por medio de Jesucristo, podemos acercarnos a Él confiadamente y hablar con nuestro corazón abierto, sin miedo al castigo, sin miedo a la condenación, sin miedo al rechazo, porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y si hemos pecado, abogado tenemos en el cielo. Así que es bien importante que nosotros tengamos eso claro, de cuánto nos ama Dios y que podamos acercarnos a esta otra parte con esa confianza y paz para que pueda haber intimidad. ¿Me entendiste? Vuelvo otra vez. Está Dios, estás tú. Hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo con Dios y ahora yo me puedo acercar a Dios confiadamente sin miedo a que me rechace o me condene
por mi condición. Eso, al yo acercarme, porque acuérdate, ya Dios nos acercó a Él por medio de Jesucristo. Ahora yo me acerco a Él confiadamente y tenemos una intimidad. Y yo en esa intimidad puedo hablarle con el corazón abierto de todo lo que me sucede en mi interior, en mi intimidad personal, aquello que nadie conoce, pero que tú sabes muy bien que te está afectando. Y yo se lo comparto a Dios. Eso, cuando eso sucede de esa manera, y no es una conversación rutinaria, no es una oración aburrida. Mire, eso es como cuando en la relación de pareja, la comunicación tiene 5 niveles, ¿ok? Para saber si tu relación de pareja es una relación bastante sólida, debe estar en el 5.º nivel. Pero para llegar a este 5.º nivel son pocas las que lo consiguen. ¿Por qué? La primera, y está relacionado con lo que te estoy hablando, para que me entiendas mejor. La primera comunicación, el nivel, es un nivel donde no hay mucha amenaza, no se requiere mucha apertura, no hay un abrirme de lo que yo pienso y yo siento. ¿Okay? En este nivel es, por ejemplo, nene trae leche, trae pamper, y el esposo llega o la esposa, ¿y qué? ¿Cómo pasaste el día? ¿Todo bien? Es como una rutina, como una rutina. ¿Ves? Y eso lo sostiene la relación. ¿Okay? De hecho, una vez yo di una asignación a una pareja que llevaban muchos años de casado y estábamos en eso de renovar votos y yo les di una asignación y les dije, se van a ir a cenar y tienen prohibido hablar de los hijos, hablar de la casa, de los problemas del hogar. Quiero que hablen acerca de ustedes, de pareja. Y para sorpresa de ellos y mía también, cuando nos sentamos a dialogar, me dijeron lo difícil que se les hizo seguir las reglas porque descubrieron que no había nada que hablar entre ellos. Este nivel. Y en este hay muchas parejas, ¿saben? Entonces, se les hizo bien difícil. Por más que trataban, terminaban hablando de un hijo, de un problema de la casa, de un asunto, pero cuando entraron a pareja, se les hizo bien difícil. Me dijeron que les tomó casi 1 hora batallando para poder hablar. ¿Hablar de qué? Bueno, cuando usted conoce a una persona, ¿de qué ustedes hablan? ¿Y qué color te gusta? ¿Y qué tú piensas de esto? O sea, tú te interesas por la persona, por conocerla. Ahí es que está. De igual manera, cuando vayamos pasando por estos niveles, en este 5.º, es donde esta pareja se atreve a hablar lo que siente, lo que piensa, sin miedo a ser malinterpretada, juzgada, abandonada. Yo como que no me siento bien en esta relación, pero no quiere decir que quiero terminar la relación. Es como que siento que hay algo que no está funcionando. Y decir esto, a veces muchos no se atreven por miedo a que la otra se ofenda, lo malinterprete, se crea que hay una persona y todo eso, y seguimos callando y dejando pasar ¿qué? El tiempo, y seguimos en estos niveles de tema, en este otro un poquito, pero no en este como tal. No entro en detalle porque no es el tema, pero no en este particular, que es el que realmente es necesario y es el que por muchas razones llegan muchos a la consejería de pareja porque están en este nivel. Y es en la consejería de pareja donde uno como facilitador los va llevando a este nivel. ¿Ves? Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios de intimidad. Cuando tú tienes un concepto claro de Dios y que no le tienes miedo y lo ves como un padre que te ama, que te ha aceptado, tú te acercas y te atreves a hablarle lo que tú piensas. ¿Cuántos creyentes, cuántas vidas hasta viven lejos de Dios, tienen miedo y no pueden creer que Dios los ama? Que Dios los ama. ¿Cuántos creyentes oran y tienen tantas cosas guardadas en su corazón y no se atreven a hablar con Dios por miedo a ofenderlo,
por miedo a que lo castigue, y se nos olvida que Dios es un Dios omnisciente y omnipresente. Y entonces Dios sabe ese rato, pero es necesario que lo hagamos para ir sanando sobre nuestros miedos y conceptos que vinieron distorsionándose a través de las experiencias primarias de nuestra vida de quién es Dios, y más en el concepto del Dios Padre. Entonces, si eso se logra y yo tengo esa intimidad con Dios, va a pasar el segundo aspecto de esta oración, que es EU. Como yo estoy teniendo esa relación con Dios y me estoy atreviendo a decirle cómo me siento, cómo pienso, qué es lo que quiero, en esa intimidad con Dios, Él me va a hablar. Como pastora, ¿cómo yo escucho a Dios? A través de las Escrituras. Así de sencillo, así empezamos. Así empezamos. A través de las Escrituras. Es bien importante que también incluyas en tu vida de oración el leer la palabra de Dios. Porque ahí Dios va a hablar a tu vida y vas a notar que luego de todo eso que hablaste con él, un tiempo hermoso, cuando vas a las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo es tan lindo y te va a ir guiando y vas a tener claro que Dios te está hablando. Aparte de la medida que vamos madurando en el Señor, vamos desarrollando esa intuición que tiene el Espíritu para poder comprender en el mismo momento muchas veces lo que Dios nos quiere decir. Pero vamos un día a la vez en esto. Entonces, como yo leo las Escrituras, entiendo que Dios me está hablando, voy comprendiendo qué es lo que Dios piensa acerca de eso que yo le hablé, que yo me comuniqué con Él, me doy cuenta de qué es lo que piensa Dios, que lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo estoy haciendo no está consono con lo que dice la Escritura, y yo necesito que entonces ir acomodando eso que está equivocado a la palabra de Dios. Y ahí ese EU, que es que se va dando esa transformación. Voy encontrando esa transformación en mi persona por medio de la palabra, porque cada vez que yo entienda que Dios me habló en un área de mi vida, yo lo voy a ir cambiando. Lo voy a ir cambiando y me voy a la misma vez, voy experimentando esa transformación en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos. Y se da la tercera G. Dios comparte su gracia y por medio de la oración yo voy a recibir la vida plena, porque es que todo es un complemento. Yo oro, hablo con Dios, le digo lo que siento, lo que quiero, le digo de mis debilidades, de mis miedos, de mis conflictos, todas mis luchas mentales, todo. Ahí viene el Señor y me ayuda a entender qué es lo que debo hacer con eso. Mira, Ana, tienes que hacer esto conforme a la palabra, esto es lo que debe hacerse. Pues de esta manera es que debes sentir, Señor, yo tengo coraje con esta persona, es que me ha lastimado y yo estoy ahí en esa oración y luego ahí viene la palabra de Dios y me dice, págale con un bien, no con un mal, pero Señor, yo lo que quiero es vengarme, pero págale con un bien, es que yo no puedo y ahí viene la gracia de Dios, el poder de Dios que me asiste para yo hacer su voluntad y no la mía. Y cada vez que tú te des esa experiencia con Dios en oración, en esa intimidad, en esa sinceridad con Dios, va a descender el poder del Espíritu Santo para asistirte en esa debilidad. Y tú vas a ejecutar por encima de lo que tú querías que estaba equivocado. Y es ahí cuando en ese caminar diario, tú vas a ir cambiando. Así de sencillo es esta transformación. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la intercesión? Ay, amado, si tú supieras cuánto tiene que ver esto. Es más, vas a descubrir que este es el mayor escollo. Aquí es que está el problema.
Dice, pero ¿por qué, pastora? ¿Sabes por qué? Mira, dice la Escritura que todos nosotros, todos los creyentes, hemos sido invitados, y te lo estoy leyendo desde la TCB en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Hemos sido invitados para ser un linaje especial, reino de sacerdote, nación santa, pueblo de Dios, que hará proezas en nombre de Dios, que los sacó de la oscuridad y los llevó a su propia luz para compartir este evangelio transformador con los demás. Y lo siguiente, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, ustedes tienen la unción dada por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Esa unción significa consagración y pertenencia a Dios. Y por medio de esta unción nos da sabiduría. La tenemos de parte de Dios. Cuando nosotros unimos estos dos versículos, quiere decir que todo creyente ha sido capacitado y llamado a ejercer oraciones de intercesión. Esto no es algo exclusivo para ciertos cristianos. Esto no es un ministerio de intercesión particular, no. En todo caso, es un ministerio de intercesión para todo cristiano, para el pueblo de Dios. Entonces sucede que muchas veces en la iglesia se tiene un concepto equivocado de que solo unos cuantos pueden interceder. Esto es para fulano o para perencejo, que son los que Dios usa. Usted no ha tenido esa sensación. Yo he aprendido a vivir con eso porque no hay manera de cambiarlo. Uno trata de educar y de enseñar, pero lamentablemente eso sigue, y te voy a decir por qué sigue, aunque no es la voluntad de Dios. Eso se da, mire, lo que tiene es que ir a una reunión de oración y lo va a notar. Cuando dice la palabra que todos hemos sido constituidos sacerdotes, dice hemos sido invitados para ser un linaje especial, un reino de sacerdotes, y que hemos sido ungidos. Tenemos la unción del Santo de Jesucristo. Si eso es así, ¿por qué no todos los cristianos son intercesores? ¿Por qué no todos los cristianos ejercen esta oración tan necesaria y tan poderosa delante de Dios? Y ya más adelante explico lo que es la intercesión, pero no quiero que se me pase este punto. Aquí lo dice bien claro, me encanta esta traducción de la TCB como lo explica. Dice que la unción que Cristo nos ha dado a todos significa consagración y pertenencia a Dios. Que por medio de esta unción, Dios nos da la sabiduría y nos capacita, nos habilita. O sea, que delante de Dios no tenemos excusa para no ser intercesores. Porque esto no es para unos pocos. Esto no es para los super espirituales, como así muchas veces se visualiza en la iglesia. No. Pero aquí hay una palabra que tenemos que fijarnos en ella: consagración.
Y consagración no es otra cosa, algo que está separado, se ha apartado para dedicárselo a Dios. Mi vida vive separada, apartada ¿de qué? De todo aquello que me puede ¿qué? Contaminar, corromper, para yo poder ser efectiva en el servicio a Dios. Esta palabrita, consagración, es la que impide que esa unción fluya en tu vida y en la mía. Que no es otra cosa que a la hora de yo ejercer el ministerio que Dios me ha dado como sacerdote a todo el pueblo de Dios, no a unos pocos. Esa responsabilidad, a la hora de yo ejecutarla, como no estoy consagrada, porque la consagración implica una parte activa mía. Dios ya hizo una, me reconcilió con Cristo, me ungió con el poder de su Santo Espíritu, me dio su gracia, pero ahora yo tengo que hacer la mía. Consagrarme para Dios, dedicarme a Dios. Y esa unción siga fluyendo a través de mí para bendición de otros. ¿Entendiste eso, mi amor? Porque es que si yo no me consagro, si yo no vivo una vida santificada, el espíritu se contrista. Yo no leo la Biblia, yo no tengo una vida de oración. Se pierde la intimidad, la conexión con Dios. ¿Cómo yo voy a recibir la sabiduría? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a ayudar a mí a gemir, a saber lo que pido por las personas si yo estoy desconectada, si yo estoy descuidada espiritualmente? ¿Vas viendo lo que yo te estoy explicando? No es que es para un grupo exclusivo. No es que es para los super espirituales. Eso no existe, mi amor. Lo que sí está sucediendo es que muchos viven en este descuido espiritual y son pocos los que viven consagrados para Dios. Y cuando se reúne el pueblo, pues eso se nota. Eso se siente. Mire, vamos al culto de oración, ¿verdad? Vamos al culto de oración. Y entonces le piden a usted, fulana, ora por el hijo de la hermana o por la situación X. ¿Y en qué condición usted llega a ese culto de oración? ¿En qué condición? Sucede que muchas veces hay creyentes que llegan a este culto de oración en cautividad, en pecado, en unos desánimos y en un concepto muchas veces equivocado que el culto de oración es para yo ir allí a resolver lo que no resolví en mi cuarto de oración. Entonces, no estamos en esa sintonía con el Espíritu. No estamos en esa conexión con Dios para yo poder intuir en mi espíritu lo que el Espíritu Santo me puede guiar a yo pedir en favor de esa persona, porque eso es interceder. Ya te estoy dando la definición. Cuando yo intercedo, yo estoy pidiendo en favor de otro. Yo me estoy poniendo en su lugar para luego yo suplicarle a Dios acerca de esa situación por esa persona. Pero si yo llego a ese tiempo de oración en la iglesia o en mi casa, porque no tengo que interceder en la iglesia solamente, en mi casa. Por eso hay pocos también que interceden muy poco. Si yo no estoy en esa consagración y yo estoy tan cargado y tan abrumado, esa oración no fluye. Es más, como dice Watchman Nee, que la reunión de los santos es una reunión de espíritus. Y usted a veces siente el ambiente cargado en el templo, como a veces usted lo siente en su hogar.
Yo le digo la nube negra, aquí está la nube negra. Y ya las hermanas me conocen y cuando me llaman, pastora, ayúdeme a interceder, que aquí está la nube negra. Y yo, ¿cómo? Está la nube negra, pastora, esto está aquí, que esto desde que nos levantamos estamos peleando, estamos discutiendo y a veces no sabemos ni por qué. ¿A usted le ha pasado eso? Ay, mire, yo tenía unos tiempos que yo me levantaba y yo peleaba hasta conmigo misma. Sí. Yo peleaba por todo, porque es una amargura y un mal humor con uno mismo. Y usted se levanta de mal humor y por ahí sigue y contamina a todos los de su casa y pasan ese día en una contienda, hermano. Y yo digo, Dios mío, yo te adoro y te glorifico porque algo tú hiciste en mí. Pero yo era así. Yo me levantaba con mal humor y como a las 10 de la mañana se me iba quitando ese mal humor. Recuerdo cuando llegaba al trabajo, llegaba con una cara. Yo que soy de rasgo fuerte. Pero no se equivoque, yo soy bien buena. A veces, ¿verdad? Los rasgos, como a veces me han dicho, ay, pastora, fíjese, usted de momento se ve así, pero usted es lo más chévere. Y yo, imagínese, todavía me notan los rasgos fuertes, pero en aquel tiempo aquello era, olvídese, nadie se atrevía ni a hablarme. Iba a la iglesia, usted sabe, era cristiana, pero esa área estaba sin santificarse. No había sido procesada como era. ¿Entiende? Pero estábamos en el camino. Entonces, como a las 10 de la mañana, a mí se me iba lo que dicen, por lo menos aquí en Puerto Rico, como una burra. Mira, tú estás hoy en burra. Chacho, una burra era poco. Y entonces, ¿sabe qué? Con esa condición de vida, ¿quién puede interceder por otro? Si uno está acabado, está acabado. ¿Y cuántos cristianos están en esa condición? Entonces, en ese tiempo de intercesión en el culto, eso es un ambiente tan pesado que en lugar de uno empezar a interceder por lo que hay que interceder, por la niñez, por los gobernantes, por los misioneros, por los evangelistas, por los maestros, los traductores de Biblia, los de ciencias bíblicas, todos esos instrumentos, tiene uno que empezar primero a pelear con los espíritus inmundos, con las opresiones que hay en el medio del templo, porque la mayoría llega cargado, en lugar de haber resuelto eso en su tiempo de oración a solas con Dios. Pero como eso no lo hay, entonces llegan en esa condición y mucho menos pueden ponerse en la brecha por otro. ¿Y ahí qué sucede? Que entonces los que sí viven en esa comunión con Dios, consagración, como son tan poquitos, pues casi siempre son los mismos que terminan intercediendo como debe ser. Y ahí empieza la molestia y los conceptos equivocados. Ahí empieza la envidia, la molestia. Pero hermano, no se moleste. La culpa no es del hermano que vive consagrado. Aquí el único responsable de su condición es usted, que vive descuidado. Y ahí vienen esos conceptos. No, es que yo no soy intercesor. Los intercesores son fulana, mengana. No, mi amor, tú también has sido llamado a ser un intercesor. Lo que sucede es que vive descuidado. Entonces, ¿qué es más cómodo? Yo créeme que es que yo no soy intercesor. Eso es la pastora, esos son los ancianos, esos son yo no sé quién. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿qué sucede también? Que como a la hora de interceder en el tiempo de oración en la iglesia, porque a mí me ha sucedido también, porque hago aquí un paréntesis. Una cosa es que usted llegue un día en una necesidad. Yo soy humana, tengo necesidades y qué bueno es llegar al culto de oración y pedir, hermano, ore por mí que hoy yo estoy. Qué lindo es eso. Y que vengan hermanos a asistirle en la oración. Eso es bello. Y eso es parte de la convivencia cristiana.
usted llegue por alguna necesidad con un hijo, con una situación particular que tuvo, ahí le asistimos, claro que sí. Para eso está el pueblo de Dios. Aquí el punto es, este tipo de creyente que vive descuidado en su vida espiritual y quiere entonces que en el tiempo de oración se esté todo el tiempo ministrándole a su necesidad. No porque sea un nuevo creyente, porque eso es otra situación. Hay nuevos creyentes que hay que acompañarlos continuamente, ¿ve? Porque son bebés espirituales. Y hay que estar encima, hermano, eso es así. Yo cuando llega alguien nuevo, hermano, estamos ahí ministrándole liberación, restauración. Ay, hermano, y eso ahí, eso es así. Eso es así. Le asistimos, como muchos llegamos y necesitamos ese tiempo de asistencia. Y ahí Dios liberta, ahí Dios purifica. Hermano, ¿y qué nos hace Dios en esos tiempos de oración con estas nuevas vidas? Es una maravilla, es hermoso. Y todos tenemos ese tiempo. Como lo tuvo Pablo en Romanos, que decía que él tuvo una lucha interna. Pero no vemos a Pablo hablando después toda su vida de eso. Él tuvo esa etapa, maduró, se santificó en esas áreas. Y lo otro, con el Espíritu Santo, lo seguía que superando, pero también que sirviendo a Dios. Aquí, a lo que yo me enfoco es este tipo de cristiano que vive descuidado, no comprometido con su consagración ni con su llamado a interceder por los demás, y luego llega al culto de oración, y entonces, si nos dejamos ir, se nos va el tiempo ministrándole todo el tiempo y en cada oración. No se puede. Lamentablemente ya eso hay que echarlo a un lado y seguir caminando, porque hay que seguir clamando por las necesidades que tenemos presentes. Bueno, yo, a lo menos yo pastoralmente, después hablo con esta vida y trabajo eso, para hacerle consciente de lo que está sucediendo y qué debe hacer. Bueno, entonces, aclarando este punto, en que esto no es algo particular para algunos, sino que todos hemos sido llamados a ser intercesores, que estamos capacitados por medio de Jesucristo, que hemos sido ungidos, pero que esa unción no es mágica. Que esa unción me invita a vivir una vida de consagración por causa de ahora haber sido aceptado en Dios por Jesucristo. Y eso me motiva a mí a vivir en santidad para Dios. Y eso me capacita y me habilita para yo tener esa capacidad de intuir lo que el Espíritu Santo dice en Romanos 8, que me ayuda en mi debilidad. Y cuando me dicen, Ana, ayúdame a orar por esta situación, y a veces ni me dicen lo que es. Y yo ahí, Espíritu Santo, ayúdame. Y ahí me pone Dios en la brecha y hasta me dice la situación que está ocurriendo y yo me pongo en la brecha por esa ida. Y siento el dolor y siento la carga. Eso sucede cuando usted vive en esa consagración para con Dios. Pero cuando eso no sucede, y créame que eso es así, porque como yo le digo a los hermanos, yo no bajé del cielo. Yo no soy querubín ni soy un ángel del cielo. Todos esos procesos yo los he vivido. Y mientras trabajaba en el tema, me acordaba de cuántos años yo no pude interceder por otros por causa de mi condición de desobediencia, de rebeliones, de pecado, aún estando dentro de la iglesia. Con procesos emocionales, tantas situaciones personales que me impedían sentir compasión y misericordia por los demás. Es más, yo ni tenía eso en mente, con tanta situación personal y con tantos problemas. Y así lamentablemente llega mucho creyente a la iglesia con tantos problemas, con tantas situaciones que no tienen mente para otro, como decimos. Y otros que simplemente viven en su carnalidad, en su mundanalidad, y lo menos que sienten es compasión por los perdidos. Entonces, concluimos aquí, para seguir, que todos hemos sido llamados a ser intercesores. Aquí la pregunta es, ¿por qué no lo estoy haciendo? Puede ser que no lo estabas haciendo porque no sabías, como puede ser que no lo estés haciendo por descuido en tu vida.
En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de intercesores. Abraham, Moisés, David, Samuel, Ezequiel, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en fin, que si nos ponemos a estudiarlos a cada uno, no terminamos. Pero vamos en particular al ver un ejemplo en el capítulo 9 de Daniel para ver una oración intercesora en el Antiguo Testamento. Daniel 9. Déjame coger aquí que tengo la otra traducción del lenguaje actual. Daniel 9 vemos una oración intercesora para que podamos ir viendo, ir comprendiendo en qué consiste Daniel 9. Y luego vemos en el Nuevo Testamento la oración sacerdotal de Jesucristo. También un hermoso ejemplo de una oración de intercesión. Daniel capítulo 9 dice la escritura: un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años. Decidí ayunar. Luego me vestí con ropas ásperas, me senté sobre ceniza y comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. Cuando esto sucedió, el rey Darío llevaba 1 año de reinar sobre los babilonios. Darío era hijo del rey Asuero y pertenecía al pueblo de los medos. Yo le dije a Dios en mi oración: Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Por eso, tengo que reconocer que hemos pecado. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido como si tú no existieras y te hemos desobedecido. Vamos hasta aquí para poder ir comprendiendo. Fíjese que Daniel está leyendo acerca de la historia de Israel y se da cuenta de un punto: que su pueblo estaba, dice aquí, en un proceso en el que él quedaría destruido. Y él comprendió esto de una manera algo confusa. Se cargó en su espíritu al ver que Jerusalén quedaría destruida. Y eso le cargó el corazón. Se afectó. Entonces, cuando una persona vive consagrada para Dios, está sensible al dolor de los demás. ¿Ve cuál importante es esa vida de intimidad y de oración con Dios? Pues ella nos va limpiando, nos va purificando y los frutos del Espíritu se van desarrollando en nosotros: el amor, la compasión, la misericordia. Y vamos tomando ese carácter de Cristo, esa forma de Cristo, así como Cristo cuando veía las multitudes sentía compasión y se movía a resolver su situación. Por eso te dije que la oración tiene mucho que ver con la vida de una oración de intercesión, porque la oración de intimidad con Dios, de identidad con el amor sacrificial de Cristo, es la que me va a capacitar a mí para ejercer luego ese tiempo de intercesión, ejercer ese llamado sacerdotal que tenemos todos ahora en Cristo. Eso es así. Entonces, Él se cargó. Así que para cuando yo voy a interceder, esa petición que me hacen llegar, o eso que yo veo alrededor que está sucediendo, me afecta a mí. Todo ese evento que está sucediendo ahora, tan depravado y tan perverso contra la niñez, ¿cómo eso no me va a cargar a mí? A menos que yo viva tan descuidada espiritualmente. Aunque vaya a la iglesia, y créame, hay mucho creyente así, que está casi como bebamos y comamos, que aquí no ha pasado nada. Y no sienten carga por los niños. Y si usted no siente la carga, ¿qué compasión usted va a sentir? Y eso lo debe llevar en esa intercesión a gemir por ellos.
Y pueda que en ese gemir y en ese clamor Dios te pida que hagas algo por ellos. Y él dice, se puso ropas ásperas, se sentó sobre su ceniza, que era la manera de expresar en aquella cultura el dolor, la tristeza. Mire, cuando uno entra en esa intercesión, en ese dolor, por lo menos las experiencias que uno ha tenido, y uno se pone en el lugar de esa persona, como lo está haciendo aquí Daniel. Él está orando y se incluye en el dolor de su pueblo. Nos hemos portado mal, hemos pecado. O sea, él no lo ve a la distancia, eso es un problema de ellos. No, Señor, ten misericordia de nosotros. Y cuando gemimos por una nación, cuando gemimos, digo, Señor, ten misericordia de Puerto Rico, como si el problema no fuera mío. Es que yo soy parte de la nación. Señor, ten misericordia de tu pueblo. No, ten misericordia de nosotros como tu pueblo. Porque yo me meto en el dolor. Yo soy parte de eso. Y las consecuencias también me alcanzan a mí y a los míos. Y Daniel sintió dolor. Eso es necesario para poder ejercer un buen tiempo de intercesión. Ay, hermano, y qué difícil se nos hace eso. Yo recuerdo en una de las prédicas de este amado hermano Gigi Ávila, cuando hablaba de la intercesión, que era muy diferente a una oración cotidiana. Señor, bendice a mamá, bendice a papá, algo, ¿me entiende? Rutinario. Pero cuando es una oración de intercesión, uno se detiene. Uno se pone en los zapatos de la persona. Ay, hermano. No sé cuántos han tenido esa experiencia, pero usted siente literal ese dolor. Usted siente que le traspasan el corazón. Yo termino de cama. Yo termino que me duele hasta el último pelo. Como dice, es un ruego que involucra todo el cuerpo. Porque tú estás tan comprometida con esa situación que tú te haces uno. Eso es violento. Eso es violento. Como decía Gigi, usted no tiene ni que hacer ejercicio para rebajar, porque usted ahí se consume. Ahí se lleva toda su fuerza en ese gemido. Pero también tiene la certeza de que llegó al cielo, ¿sabe? Tiene la certeza de que algo ocurrió en el mundo espiritual. ¿Cuántas oraciones yo he tenido como esas así? Nosotras hemos tenido, mi compañera de oración, hermana Hilda, Dios me la bendiga donde quiera que esté, experiencias de tiempos de intercesión, donde ahí mismo el Señor nos ha mostrado una vida en necesidad de salvación. Mire, yo recuerdo una que estábamos intercediendo. Y eso es lo bueno de la consagración, que usted está sensible a la guianza del Espíritu, a la voz del Espíritu. Y yo sentía en mi espíritu, y me revelaba el Espíritu de Dios, que fuera a un hospital, a la sala de intensivo, y no era hora de visita, pero que allí iba a haber un guardia, y yo lo vi en la oración, y él me iba a dejar pasar. Ahí mismo, la hermana y yo como estábamos en clamor de hora, y estábamos, como decimos, todas espeluzadas, pero nos tiramos así para el hospital, y ¿sabe qué? Para sorpresa nuestra, allí estaba el guardia, en la puerta, y yo le pedí que me dejara pasar. ¿Y sabe qué? Allí estaba aquella vida. Yo le presenté el plan de salvación y le pedí que si me entendió me apretara la mano, y me apretó la mano. Aceptó a Jesucristo y ¿sabe qué? Como a los 2 meses o algo así, murió. Qué importante es esa oración de intercesión, de orar por los demás.
de estar viviendo una vida de consagración para poder ser de bendición a muchos, de ser instrumentos de Dios para bendecir a muchas vidas y librarlos también de un destino fatal. En Isaías 59, el versículo 16, habla de la condición en la que estaba Israel en aquel tiempo. Y a Dios lo más que le sorprendió, como de ese, en esa manera de expresarlo, humana para nosotros, que no hubo quien se pusiera en la brecha por ese pueblo, quien intercediera por ese pueblo. ¿Qué hubiera pasado si alguien se hubiera puesto en la brecha por ese pueblo en ese momento? Y Dios le hablaba a Jeremías y le mostraba su corazón. Lot, gracias por la oración de intercesión de Abraham, fue librado de la destrucción que vino sobre aquella ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hubiera pasado con Lot si su tío no se hubiera puesto en la brecha por él? Tenemos que seguir intercediendo por los nuestros y por las vidas, porque la oración del justo puede mucho delante de un Dios de misericordia. Y dice aquí que Daniel siguió hablándole a Dios acerca de su condición y vino ese arrepentimiento. Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes. Reconoció las bondades y las misericordias para que se entendiese la justicia de Dios por causa de lo que estaban viviendo. Dios mío, tú eres justo. Por eso nos sentimos muy avergonzados. ¿Por qué? Porque la condición en la que estaban no era por culpa de Dios, sino por causa de sus rebeliones y desobediencia. Luego que Daniel se identifica con el dolor y la condición de su pueblo, se arrepiente en nombre de su pueblo también. Le pide a Dios: te rogamos que ya no te enojes contra Jerusalén. Por favor, Dios, rogando, porque en la intercesión tú ruegas, tú te humillas, tú te postras, y ese también es otro impedimento para que la oración de intercesión sea efectiva. Hay que tener una actitud de humildad ante Dios. Te ruego, escucha mi oración y mis ruegos. Y esta oración no es una oración rápida, no es una oración que usted la despacha, no, porque usted está ahí sumergido en ese dolor, en esa situación. Y hasta que usted no siente esa certeza en su espíritu de que fue atendida, de que fue escuchada, usted no la suelta. Y eso acontece de esa manera. Usted siente esa paz y esa certeza. Yo cuando entro en ese tiempo de intercesión, yo sigo ahí, y a veces hasta humanamente mi carne, mi mente me dice: termina ya porque estoy cansada, pero mi espíritu no se detiene, no se detiene. Y sigo ahí gimiendo en mi espíritu aunque esté agotada. Y cuando siento esa certeza de que fue escuchada, atendida, se detuvo y me quedo en paz. No la puedo soltar hasta que eso no acontece, aunque esté cansada física y mentalmente. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, porque humanamente a veces no tenemos fuerza, pero Él nos capacita, nos da la fuerza, nos pone las palabras y nos mantenemos en la brecha por causa del poder del Espíritu Santo. Ve que no tenemos excusa, hemos sido dotados, capacitados para hacerlo, siempre y cuando estemos viviendo una vida agradable para Dios. Y dice que mientras él estaba en ese gemido y en esa oración y pidiendo perdón por los pecados de mi pueblo, llegó volando el ángel Gabriel. O sea, en otras palabras, llegó volando la respuesta de parte de Dios
a la vida de Daniel. Qué hermoso. Y recibió paz porque Dios le dio entendimiento. Daniel, tranquilo, mira eso que está pasando. Y le empezó a explicar lo que decía esa profecía acerca de Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Jesucristo, nuestro abogado, nuestro mediador, elevó una oración hermosa, preciosa, y la encontramos en el Evangelio de Juan. Déjenme aquí cambiar el barro porque estoy usando dos traducciones. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición tenemos en estos tiempos. No hay excusa para no leer la Biblia porque lo más que hay son traducciones y acceso a ella. Entonces, la oración sacerdotal, encontramos a Jesús intercediendo por todos aquellos que creerían en Él. Yo oro por estas personas valientes que han creído en el Dios de los cielos y en su Hijo Jesucristo. No oro por el mundo. Mire qué cosa interesante. O sea que hay que saber por quién es orar y no perder el tiempo por lo que no hay que orar, sino por aquellos que creerán en mí y que tú me has dado. Y dice, guárdalas, cuídalas. Todas esas son intercesiones, peticiones que Jesús le hizo al Padre en favor de todos aquellos que creyeran en Él y creyeron en Él. Dice, no te pido que los quites del mundo, ya que ellos viven en el mundo. Lo que pido es que los guardes del mal que el mundo practica. Aquí vas a ver esa oración que te expliqué del Padre Nuestro, que la podemos hacer personal en nuestra vida. Y aquí vemos a Jesús haciendo la oración, incluyendo los elementos que están en la oración del Padre Nuestro. Guárdalos del mal, líbralos de toda tentación, santifícalos en tu verdad. Qué lindo, ¿verdad? Dice, y te pido no tan solo por los creyentes que están ahora conmigo, sino también por los futuros creyentes que creerán en mí, para que sean uno, como tú y yo somos uno, y que también ellos fundamenten su unidad en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese qué importante, y lo vamos a ver ya al final en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, lo importante de la oración de intercesión por los demás, porque cuando esa oración Dios la contesta, dice aquí Jesucristo, que muchos entonces van a creer en ti por causa de tú haber escuchado mis oraciones, de que los guardes, de que los capacites, de que los santifique y los demás vean la obra de Dios en ellos, creerán en ti. O sea que esto es bien serio, el no ejercer esa responsabilidad de la oración intercesora a la cual hemos sido llamados todos. Sí, hermano, sí. Padre, deseo de todo corazón que donde yo esté, estén conmigo los creyentes que me diste, para que ellos vean mi gloria, la misma gloria que tú me diste, ya que tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos creyentes conocieron que tú me enviaste. Di a conocer tu nombre a nuestros seguidores, y lo seguiré haciendo con el propósito de que el amor sacrificial con que tú me amaste, ellos lo practiquen, y yo los seguiré amando sacrificialmente. Fíjese que aquí entonces es importante que nosotros aprendamos con la oración de Daniel, la oración de Jesús. Hermoso, si usted no sabe cómo orar, cómo interceder, hay innumerables oraciones, innumerables ejemplos en la Biblia de cómo hacerlo. Por eso es que es tan importante estudiar la Biblia, porque en la Biblia vamos aprendiendo muchos modelos de oración que vamos adaptando a nuestro tiempo de oración. Y fíjese que ya al final aquí en la carta de Timoteo, capítulo 2, dice que Pablo recomienda que oremos por los gobernantes, por las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con todos los demás.
Esta clase de oración, ¿cuál? La de intercesión, es buena y le agrada a Dios, la de pedir por ellos, pues Él quiere que todos se salven. Dios quiere que intercedamos por los perdidos, por los que no conocen a Dios. Aún más Jesús dice que oremos por los enemigos en Mateo capítulo 5, versículo 44, por los que nos injurian, por los que nos persiguen, hermano. ¿Y cuánto estamos hoy viendo la persecución y todo lo que se ha levantado contra nosotros los hijos de Dios? ¿Cuántos expresiones distorsionadas de que llevamos mensajes de odio, porque el enemigo se encarga de distorsionar toda esta verdad de Dios? Y aún así, la palabra del Señor nos invita y nos exhorta a interceder por ellos para que la misericordia de Dios los alcance y les quite la venda en la que están en este tiempo y puedan conocer que hay un solo Dios. Hay uno que solo puede ponernos en paz con Dios y es Jesucristo hombre. O sea, que aquellos que viven lejos de Dios no tienen paz, no viven tranquilo. Y entonces eso nos afecta a todos, a todos. No podemos desligarnos porque somos parte de esta sociedad. Todo lo que ocurre alrededor nuestro nos afecta a nosotros y a nuestros hijos. No podemos encerrarnos en cuatro paredes a esperar que Cristo venga y que se caiga todo lo demás. No, tenemos que tener un compromiso con esa responsabilidad que Dios nos ha delegado de ser luz, de ser sal, de interceder ante Dios para que obre y nuestros gobernantes reconozcan su necesidad de Dios, que entiendan que si viven lejos de Dios, la nación será derrotada, porque un gobernante, lo peor que le puede pasar a una nación, según el libro de Proverbios, es que un gobernante no reconozca a Dios, pues está destinada al fracaso, a la derrota, por más que él se crea que tendrá la capacidad de llevarla al éxito. Eso no es lo que dice la palabra. La vergüenza será que esa nación termine en un fracaso total. Y nosotros somos llamados a orar por ello para que el Espíritu Santo les ayude a comprender que sin Dios nada pueden hacer. Que oremos por las autoridades, por los policías que ahora mismo están siendo, ya no se respeta. Antes se respetaba ese uniforme. Hoy día los criminales no respetan ya la vida humana, ni respetan autoridad alguna. Ya asesinar a plena luz del día no importa, ya eso no es lo mismo por el día que por la noche. Los asesinatos siguen aconteciendo. Orar por la vida de todos estos servidores públicos para que Dios los proteja en medio de tanta maldad que sigue creciendo. Hermano, porque es que todo eso redunda en vivir en medio de una sociedad de tanta maldad, de tanto peligro que nos puede afectar a ti, a mí y a los nuestros. Toda esa violencia, toda esa agresividad se manifiesta en los planteles escolares, se manifiesta en escenarios de actividad y recreación pública. Aún en las playas, en todos los escenarios, vemos cómo toda esta maldad nos afecta y nos impide llevar una vida de comunidad y en sociedad de disfrute y de deleite. Interceder, rogarle a Dios por tantos jóvenes que están ahora mismo inmersos en el narcotráfico. Rogarle a Dios por ellos, que Dios proteja a los niños en medio de las amenazas que se ciernen sobre ellos. Hermano, hay tanto por lo que interceder. Y cuánta pereza sentimos para hacerlo en medio de nuestra fragilidad humana y muchas veces también por causa de nuestro descuido espiritual. Lo cierto es que al no ejercer este
compromiso que Dios ha puesto delante de nosotros, esta responsabilidad, todos tendremos que asumir las consecuencias de ello. Lamentablemente, eso es así. Pero si Dios, como yo siempre digo, trae esta reflexión a tu vida y a la mía, es para motivarnos, es para invitarnos a que tomemos un tiempo y reflexionemos acerca de cómo está tu vida espiritual, cómo está mi vida espiritual delante de Dios. Y yo pueda tomar ese tiempo y comenzar a interceder por mí. Y hacer como hizo David en el Salmo 51. Señor, ten piedad de mí. Contra ti es que he hecho lo malo. Contra ti es que yo he pecado. Dejarnos de ponernos de excusa, de argumento. Eso es perder el tiempo. Simplemente reconozcamos nuestra condición, que hemos vivido en descuido, que estamos descuidados espiritualmente. Tal vez que queremos hacerlo, pero tenemos unas batallas mentales, unas batallas emocionales, espirituales. También reconocerlo delante de Dios en humildad y en ruego para que nos liberte de tanta situación. No puedo evadir el recordar otro mensaje del amado Gille Ávila, un siervo que yo admiraba mucho. Claro que sí, y admiro su legado. Y él cuenta cómo en un tiempo de su vida tenía una batalla personal que no le permitía avanzar en su vida espiritual y decidió retirarse en ayuno y oración por un tiempo hasta que Dios lo ayudara en esa situación. Y una vez resuelto ese proceso personal, que dice él, no se resolvió la situación, pero algo ocurrió dentro de él que la pudo sobrellevar y pudo continuar. Eso es también lo que debemos hacer si es la situación que está impidiendo que podamos nosotros entrar en ese tiempo de intercesión por los demás. Aprovecha entonces tu tiempo de oración, de intimidad, de confesión, de hablar con Dios y háblale a Dios sobre eso. ¿Cuánto tiempo yo no pasé en esa etapa primero? Y cada vez la hago, porque eso es hasta que Cristo nos mura, hasta que Cristo venga por nosotros o nos muramos. Entonces, todavía yo lo hago. Y cada vez que hay procesos en mí que necesito yo hablar con Dios porque me estorban, me cargan, me detienen, me desaniman, pues en esa oración íntima, ahí es que Dios me transforma, ahí es que Dios me ayuda, ahí es que Dios me da la fuerza y la gracia para resolverlo, me levanta, me liberta, me santifica, me perdona. Eso es continuo, continuo. Pero hay veces que cuando comenzamos en este camino, dependiendo todas las experiencias que traemos de vida, en algunos es más marcado los procesos que hay que trabajar y en otros menos, pero si estás en esas batallas de conflictos internos complejos, rechazo, voces internas, voces en tu mente, depresión, ansiedad, todo eso a veces nos carga y nos impide poder tener un corazón dispuesto para orar por los demás. Pues yo te recomiendo que tomes ese tiempo para ti y le pidas a Dios que siga trabajando en tu vasija, que siga ayudándote, limpiando, purificándote y capacitándote y que puedas ir avanzando para que puedas ejercer ese tiempo de oración y de intercesión con mayor efectividad. No es que no lo puedas hacer, claro que sí. Y Dios nos manda eso. Lo que sí vas a ir notando es que en la medida que vayas madurando, que vayas sanando, que Dios te vaya transformando, vas a notar una efectividad mayor en tu tiempo de intercesión. Vas a notar un fluir de esa unción del Espíritu mucho más poderoso.
Como una vez una hermana cuando estaba hablando conmigo que hubo una situación y ahí en la conversación me tuve que detener y decir, espérate, que tengo que interceder por esta vida que siento carga y es ahora que tengo que hacerlo. Y ahí empecé yo a interceder, pero era una intercesión muy particular. No era de gemido, no era de dolor, no era de ese proceso de emocional que a veces me pongo en la brecha por una persona, sino que era de una tomar ese lugar de autoridad que Dios nos ha conferido a todos para pelear por esa persona que estaba en cautividad y ordenarle al mismo infierno, al diablo mismo, que la soltara. Y esa es otra intercesión, hermano. ¿Entiendes? Esa es otra intercesión. Y cuando ella me vio ahí inmersa en esa batalla, hermano, ya sabe cómo estaba yo. Cuando yo terminé, ella me dijo, ay, yo quiero orar así, con ese poder, con esa autoridad. Y yo, porque tú lo tienes. Tú tienes el Espíritu Santo. Lo que tienes es que creerlo. Que creerlo. Y con esa seguridad ejercerlo. Ahora, a veces sucede que eso no nos atrevemos a hacerlo porque hay pecado en nuestra vida. A veces no lo hacemos por ignorancia, como pasó con ella. Y a veces por miedo, porque hay cristianos que le tienen más miedo al diablo que a Jesús. Eso pasa. Y le mencionan uno el diablo y tiemblan. Y entonces hay personas que le tienen miedo a meterse con eso porque hay unos mitos, unas falacias. Que el que se mete con Dios, el diablo lo ataca más. Que no te metas y no te consagres tanto porque el diablo te va a acabar. Eso son mentiras. Poderoso, el que está con nosotros es el vencedor. Y si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Nada me puede hacer el diablo a mí sin que Dios se lo permita. Y si se lo permite es porque Dios sabe que me va a dar la salida. Y hay muchos cristianos que no se quieren meter. Yo no le llamo guerra espiritual porque no me gusta ese concepto, sino a interceder, a ejercer su sacerdocio en beneficio de los demás, por no tener problemas, porque es que eso es lo más cómodo. Pero Dios nos ha delegado este privilegio. ¿Sabes por qué? Y qué tan hermoso es. Es un privilegio, es una bendición, porque trae bendición a tu vida. A tu vida, porque como para yo interceder, necesito restaurar mi situación para poder ser más efectiva, porque yo no intercedo, como yo intercedo ahora, yo 30 años, 20 años atrás, ni sombra. A aquel tiempo yo necesitaba que se fuera procesada, lavada, transformada, capacitada cada día, porque había mucho dolor, mucho proceso que sanar. Y siempre oraba por personas, ¿me entiendes? No es que uno no lo hiciera, pero no con la eficacia que uno experimenta en este tiempo. Así que no desmayes. Si lo estás haciendo, síguelo. Y en ese seguir serás descubriendo cuántas riquezas espirituales hay en ese reino celestial. También trae bendición a los demás, claro, porque cuando tú intercedes, bendices a otro, porque de eso es que se trata, ponerte en favor en el lugar del otro para pedirle a Dios que lo ayude, un favor, una sanidad, un milagro, una bendición particular. Y Dios lo hace. Qué lindo. Usted sabe lo que es que uno puede ir a la presencia del Señor a pedirle por una persona y que Dios escuche a uno. Ay, eso es algo hermoso. Y eso lo tenemos gracias a Jesucristo. Y lo tercero, beneficio para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, pues nos ayuda a tener un ambiente de paz y de tranquilidad. Así que tenemos que entender cuán necesaria es esta oración de intercesión. Y por último dice Apocalipsis 5, versículo 8, que esta oración Dios las coloca en un lugar particular, en copa de oro, y que se convierte en olor fragante en su presencia. Imagínese usted, cada oración que usted eleva y que yo elevo, no queda en el vacío, es colocada en un lugar privilegiado, copa de oro. Todo ese simbolismo lo que nos da a entender es que para Dios son importantes y muy valoradas nuestras oraciones que intercedemos y elevamos por los demás, porque evidencian la obra transformadora
de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros evidencian los frutos del Espíritu que el Espíritu Santo ha ido forjando en nosotros, evidencian el poder transformación del Evangelio que nos capacita y en lugar de que éramos insensibles, éramos unos viles pecadores, hoy somos sacerdotes, hoy estamos colocados en un lugar de autoridad y de poder para bendición de muchos. Evidencia el amor de Dios por la humanidad y evidencia esperanza de vida eterna y de que un día seremos recompensados por ello. ¿Cuántas razones tenemos hoy que nos motivan a levantarnos de esa condición descuidada espiritualmente? Yo te animo que comiences con el Salmo 51. Si tu condición es esa, donde has pecado, te has alejado, acércate a Dios confiadamente. Allí está Jesucristo a su diestra para interceder por ti. Y hallarás perdón de pecado, pues el que se acerca a Dios con un corazón humilde, arrepentido, Dios no lo rechaza. Te levantes de esa condición, comienza intercediendo por ti y verás cómo el Espíritu Santo te ayudará a que ore por los demás y de esa manera, si todos hacemos nuestra parte, podemos traer esperanza y un cambio a nuestra sociedad. No desmayemos, que esto traiga esperanza y nos motive cada día a vivir más y más en santidad para Dios. Dios te bendiga grandemente y no quiero terminar este mensaje sin ejercer, claro que sí, el sacerdocio, sacerdotisa de Dios y quiero interceder por ti. No sé cuál sea tu situación particular, pero quiero orar por todos aquellos que en esta hora han reconocido su decaimiento espiritual. Se han alejado de Dios, no hay fuerzas para acercarse a Él. Y como dice la palabra, muchas ovejas que se apartaron y ahora no saben cómo volver a Él. Confío y espero que esta oración que voy a elevar al Dios de los cielos provoque fiesta, regocijo, algarabía en el cielo, pues dice que cuando una vida se torna a Dios nuevamente, hay fiesta en el cielo. Quiero orar por ti y confía, simplemente ten presente tu necesidad de Dios. Yo voy a orar por ti y voy a confiar en que Dios va a escuchar mi oración y algo hará en favor de tu vida. Dios de poder, Dios de misericordia, en esta hora yo te presento cada vida que en tu misericordia y tu bondad le has permitido escuchar este mensaje. En ti no hay casualidades. Tu amor, tu bondad, tu compasión le guió a escuchar esta palabra, porque quieres animarle, quieres que se levante de la condición en la que está. Te doy gracias por ponerme a mí esa carga y ese deseo de orar por ella. Yo te suplico, en el poderoso nombre de Jesús, que tu misericordia le alcance y tu Santo Espíritu avive el fuego, tu pasión, una vez más. Aquellos que se han alejado y como una oveja perdida que no sabe cómo volver a su pastor, que en tu gracia, que en tu bondad acontezca lo que dice la Escritura. Dejas las 99 y te vas tras de ella. Tómala en tus brazos, sana sus heridas. Sí, Señor, y vuélvala a tu redil. Señor, solo tú lo puedes hacer. Yo te suplico en el nombre de Jesús.
Oh Dios, que tú trates con ella, que no quede igual luego de esta oración. Que tu Santo Espíritu traiga convicción de su necesidad de Cristo. Señor, te pido por aquellos que están enfermos, que necesitan que tú operes un milagro. Cristo, tú te llevaste todas nuestras enfermedades allí en la cruz. Y yo te suplico que todos aquellos que se acercan confiadamente al trono de la gracia, Padre, reciban salud. Y si han pecado, lo reconozcan delante de ti, pidan perdón y sane su cuerpo, que fue afectado por causa de su pecado. Señor, Dios eterno, ten piedad de aquellos que andan en desesperanza. Te pido por los jóvenes, Señor, que no tienen identidad ni un propósito claro en su vida. Yo te suplico que tú, Señor, te les reveles y tú los encamines en esa etapa de vida. Líbralos de toda tentación que implica esa juventud. Guárdalos del maligno. Padre, ten misericordia de cada vida que se allegó a este canal. Suple conforme a su necesidad. Oh Dios de los cielos, yo te lo suplico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que en esta hora, aquel que está en angustia, aquel que está en ansiedad, aquel que está, Señor, atribulado, hazte presente en esta hora, por medio de tu Espíritu. Señor, abrázale, cúbrele con tu presencia. Y tu paz, Señor, sea sobre él. Trae esperanza, trae consuelo. Oh Señor, yo los pongo en tus manos, a cada uno, en el nombre